misión. Nos da mucho gusto que podamos disfrutar juntos de este momento con el Padre Celestial. Amado hermano, te recordamos que los diezmos y ofrendas puedes depositarlos en la cuenta que aparece en tu pantalla. También te invitamos a conectarte a nuestros distintos servicios. Los martes y jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, amada iglesia. Buenas noches, bienvenidos a una transmisión de Remanente Fiel, Renuevo de Dios. Desde casa les damos la más cordial bienvenida. Es un deleite el poder alabar y adorar el nombre de nuestro Dios, los hermanos juntos, aún en medio de la distancia. Yo sé que usted se une con nosotros en las diferentes transmisiones y particularmente con el tema de la alabanza y de la adoración para darle la exaltación a nuestro Dios. Recuerde que Él es el único merecedor de recibir toda gloria y toda honra. Así es que bienvenidos nuevamente a esta transmisión. El día de hoy, como les comentamos hace 8 días precisamente, vamos a cerrar la recapitulación del libro de Nehemías. Usted recordará que hace una semana empezamos a hacer este resumen acerca de este hermoso libro que venimos estudiando durante todos estos meses. Así es que hoy en esta noche nuevamente, Pastor Gabriel, el hermano Juan. Buenas noches, Pastor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Dios les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo hasta sus hogares, sus casas y bendiciones también a las mismas. Gracias, Pastor. Bienvenidos una vez más. Amén. Buenas noches, hermano Juan, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo de la palabra y haciendo que esta pues llegue a varios, digamos, muchos hogares y que sea de bendición para ellos. Aleluya, gloria a Dios. Pues le voy a pedir a mi hermano Juan que nos dirija en esta oración para dar comienzo, para pedirle a nuestro Dios que derrame de esa sabiduría, de esa inteligencia sobre todos los que están siguiéndonos en esta transmisión, que podamos seguir escudriñando su palabra. Claro que sí, inclinemos nuestro rostro. Bendito Rey, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra solo a ti. Te amamos a ti, Padre Santo, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Que en esta noche, en esta tarde, Padre Santo, tú llenes cada uno de los hogares con tu preciosa palabra, que llenes cada uno de los oyentes de este mensaje de tu paz, que puedan encontrar edificación para sus vidas, para sus familias, en las palabras que se van a vertir el día de hoy, en esta charla, en este compartir de tu palabra. Dios, nos gozamos. Nos alegramos porque podemos ser parte de tu obra, nos alegramos porque podemos ser parte de este propósito que tú tienes para llevar lo que es tu mensaje, Dios. Gracias, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos que en esta noche, en esta tarde están conectados, están atentos a tu palabra. Gracias, bendíceles, que no falten tu presencia en sus vidas, Dios. Te damos la gloria y la honra solamente a ti y que este servicio de este día sea para glorificarte, sea para honrarte y sea para exaltar tu nombre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues, amada iglesia, usted recordará que la semana pasada nos quedamos en el capítulo número 7. Y debemos de recordar que los primeros 7 capítulos se enfocaron en la reconstrucción de los muros y de las puertas. Y para ese momento era muy importante el hacer esto, ya que teniendo los muros destruidos, las puertas quemadas a fuego, la ciudad de alguna u otra manera estaba muy vulnerable ante cualquier ataque de cualquier enemigo. Pero ahora, amados hermanos, ya protegidos, pueden iniciar una restauración espiritual. Y es precisamente lo que vamos a empezar a detallar en esta noche. Vamos a empezar a estudiar a partir de este capítulo número 8. Yo quiero agradecerles por todos aquellos comentarios que nos han enviado a través de nuestras diferentes redes sociales
con sus preguntas, con sus dudas, porque creo que ha sido de grande bendición este tema, el escudriñar este libro de Nehemías, en donde hemos podido ver pues tremendas cosas, ¿verdad? Así es que, pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a este capítulo número 8, esta recapitulación de este capítulo número 8. Y ustedes recordarán, pastor, recordará, hermano Juan, que particularmente este capítulo 8 es cuando el pueblo de Dios le pide a Esdras el hecho de leerles la Biblia, las escrituras, ¿verdad? Y podemos ver el tipo de pueblo que en este tiempo, pues, Nehemías tenía bajo su liderazgo. Un pueblo que amaba la palabra de Dios, un pueblo que se paraba y decía, queremos que nos enseñen la Biblia. Hoy en día, hermanos, pues ciertamente en la sociedad pues cuesta mucho trabajo el que se forjen una disciplina con respecto a leer las Sagradas Escrituras, y mucho menos, ¿verdad?, el hecho de estudiarla, sino que muchas veces la gente se llega a conformar con escuchar lo que uno u otro predicador dice, y debemos de tener y poner mucha atención en esto, porque desafortunadamente el resultado de solamente estar escuchando sin cotejar, sin estudiar la palabra de Dios, muchas veces personas pues se van moviendo por una falsa doctrina, ¿verdad? Y repito, creo que tenemos que tener y poner mucha atención al respecto. ¿Qué piensa usted, pastor, al respecto? Indudablemente que así es, y claramente así es. Muchos solamente se conforman, no cotejan y se dejan llevar. Por eso es que la palabra de Dios hermosamente nos dice que no debemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina, ¿sí? Sino que verdaderamente tenemos que tener bases sólidas para nuestra vida, porque si no, de lo contrario, podemos caer en el error, ¿verdad?, de que no es lo que dice la palabra, sino caemos en el error de que es lo que dijo aquel predicador, es lo que dijo el otro, es lo que dijo acá, escuché que dijeron esto, pero no tenemos que ser así, sino que prácticamente tenemos que irnos a es que la palabra de Dios dice, es que la palabra de Dios dice, escrito está, ¿verdad?, que esto es lo mejor, realmente lo mejor que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que experimentar. Amén, amén, amén de lo que podamos escuchar en un lugar, en otro lugar, en una predicación, en otra, ¿verdad? Pero siempre es necesario, ¿verdad?, cotejar verdaderamente lo que se está hablando. Y no solo eso, sino también mirar que si está en el texto y que no está fuera de contexto, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, yo aquí quería puntualizar algo que veo que el pueblo aquí está con la necesidad de querer escuchar, y creo que, bueno, la historia de Nehemías en este aspecto, en este caso, nos deja ver mucho que el pueblo había dejado de buscar la palabra de Dios. O sea, se había alejado de cierta manera porque la estaba pidiendo, la estaba necesitando, estaba anhelando, tenía mucha hambre de esta palabra, y se la está pidiendo, se la está exigiendo a los encargados, ¿no? Y qué bonito sería que también las iglesias cristianas ahora lo pidieran de esa misma manera, ¿no? Con ese mismo ahínco, el querer escuchar, el querer decir, el querer escudriñar, el poder estudiar, tener la oportunidad de poder tener una iglesia con esas características sería formidable. Y más que, pues bueno, está la disposición también, lo vemos en los pastores, y que a veces pues la gente no lo quiere, no quiere escuchar, como que no le interesa, y ahí viene un problemita pues grande, ¿no? Y una enseñanza que también aquí en este capítulo nos deja Nehemías, el que cuando la gente está queriendo edificar de nuevo sus vidas, la palabra de Dios es fundamental. Y entonces aquí
las familias que nos están escuchando, pues ese es un punto muy importante, ¿no? La palabra de Dios va a ayudar a edificar de nuevo lo que a lo mejor pueda estar en ruinas. Si primeramente nos acercamos a ello, Dios va a añadir. Amén. Indudablemente. Si me permite un segundito, no me gustaría saltarme justamente el capítulo 1, ¿verdad? Digo, el versículo 1 de Nehemías 8, porque es básico esto, ¿sí? Aún ahora que estamos a distancia y que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, pero si hacemos esto con ese interés, como está hablando nuestro hermano Juan, ¿verdad? Con ese interés, porque fíjese nada más, se lo leo. Es una versión que dice, y se juntó todo el pueblo, fíjese, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Pero fíjese el asunto. No vinieron unos cuantos, sino que vino todo el pueblo, pero fíjese, como un solo hombre. O sea que tenían todos exactamente la misma necesidad de querer escuchar. Y yo estoy entendiendo lo que están pidiendo ustedes o mencionando ustedes, que si verdaderamente aún en la casa, ¿sí? Que pues estamos en diferentes habitaciones, pero llamarles a todos, como si fuéramos uno, para verdaderamente recibir esa palabra, ¿verdad? Pero no como si fuéramos diferentes, ¿verdad? Sino como uno solo. Entonces, si como uno solo trabajamos en la casa, y si como uno solo en el espíritu, aún en medio de la estancia, podamos tener este anhelo de recibir la palabra, qué bendición tan tremenda. Y digo qué bendición porque lo veremos. ¿Cuál es la consecuencia, verdad? Tan hermosa de que verdaderamente todos como uno solo se junten para escuchar la palabra de Dios. Amén, aleluya. Y hablábamos precisamente el día martes acerca de que Jesús es el pan de vida, y es un pan de vida que te lleva a una vida eterna. Así es que yo comentaba al respecto y decía que cuánto no hacemos, qué no hacemos cuando tenemos esta necesidad de alimentar nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Hacemos hasta lo imposible para nutrir este cuerpo porque ya nos lo pide a gritos. Pues de la misma manera, amados hermanos, amadas hermanas, debemos de hacerlo a nivel espiritual, que esta alma nuestra en todo tiempo esté alabando, esté glorificando, esté necesitando, amados hermanos, tener esa presencia hermosa, esa intimidad con el Espíritu de Dios, porque solamente de esa manera, al tener a Jesús en nuestros corazones, dice la Escritura que Él es el que va a saciarnos completamente y nunca más vamos a tener hambre y nunca más vamos a volver a tener esa sed, la cual habla la Escritura. Así es que, como bien se ha mencionado, todos juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, debemos estar, amados hermanos, en todas las diferentes transmisiones que aún pudiésemos tener como iglesia, como remanente fiel, porque así como el pueblo en este momento estaba unido, estaba junto, pidiendo, ahora sí que casi suplicándole al sacerdote Esdras que trajera la ley, ¿verdad?, delante de ellos, para que ellos pudiesen escucharla, no tan solamente escucharla, sino entenderla y lo más importante, ponerla por obra. ¿Sabe? A mí me impresiona lo que dice el versículo número 3 de este mismo capítulo, porque dice, desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y fíjese lo que dice la parte final de este versículo, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, subraye, atentos. ¿Sabe? Hoy en día los predicadores tenemos que tener como mucho cuidado en los tiempos,
¿verdad? Muchas veces nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? No prediques más de 40 minutos, 45 minutos, porque la gente ya se está distrayendo con una u otra cosa, o ya se cansaron de escuchar, o ya, etcétera, etcétera. Y cuando yo leo esto, amados hermanos, la verdad es que impacta mi corazón, porque este pueblo estuvo escuchando la ley que el sacerdote Esdras le estaba compartiendo por alrededor de 6 horas. 6 horas leyendo la palabra de Dios, 6 horas el pueblo escuchando atentamente el libro de la ley. Y hoy en día, repito, 30 minutos, pastor, 30 minutos, hermano Juan, y la gente ya está desesperada, la gente ya se quiere parar de sus lugares, ya quiere ver qué va a hacer a continuación, y es algo tremendo. Creo que también es una gran enseñanza que nos muestra este capítulo. ¿Qué les parece? Porque aún el verso 5 habla una vez más, porque dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, vuelve a marcar ahí, todo, así como decía el versículo 1, dice, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Todos estaban bajo la misma frecuencia. Y qué hermoso, ¿no? Que no estaban midiendo el tiempo, ¿sí? Ya, porque tengo que ir a esto, al otro, aquí, a más allá, no, sino que estaban exactamente haciendo todos lo mismo, atentos. Sí, y veíamos también, bueno, que esta es algo que se necesita mucho en estos tiempos, ¿no? La unidad, el trabajar, el poder estar todos en unidad, pero principalmente creo que esta unidad tiene que estar enfocada a entender, a poner atención, a saber escuchar, aprender a escuchar esta palabra, ¿no? Y el versículo 7 también me llama mucho la atención en esta parte donde dice que él leía claramente en el libro de la ley de Dios y explicaba su sentido, de modo que entendieran la lectura, la importancia también que está en esta parte de estudiar, ¿no? Por parte de los que se exponen, en este caso ahorita, bueno, estamos aquí exponiéndolo, pero que sea de una manera clara, ¿no? Que ayude a la gente a entenderlo también. Y creo que es algo que se viene dando ahora en estos tiempos con la pandemia, las transmisiones que se están dando. Digo, no es por echarle flores a los pastores ni nada de eso, ¿verdad? Pero es algo que también la gente necesita, ¿no? Que se les explique claramente esa lectura, porque a veces pues podría a lo mejor y eso causar confusiones, y lo que mencionaba el pastor, ¿no? Que no se pueda entender claramente el mensaje y que la gente a lo mejor pueda estar perdiendo el sentido de la lectura. Y aquí pues nos deja ver que la gente que lo quiere lo va a poner atención, y el que lo predica, el que lo explica, lo podrá hacer también de una manera en donde todos puedan entenderlo, ¿no? Facilitarles a la gente también entenderlo. Entonces creo que es de ida y vuelta la situación, en donde todos nos podamos unir, ¿no? En esta unión de estar atentos, abrir nuestros oídos espirituales a esta lectura, porque a veces queremos nada más entenderlo con la razón, pero va más allá. Tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, nuestro oído espiritual, para poder también alimentarnos y entender esa palabra a un nivel más allá de lo racional. Sí, amén, aleluya. Y yo lo que veo aquí claramente es el respeto, fíjense, el respeto de justamente cuando se está exponiendo la palabra. Y es un algo que verdaderamente creo que le dieron el valor que verdaderamente se merece a la palabra de Dios. Tanto que lo dice el versículo 11. Los levitas pues hacían callar, fíjese nada más, los levitas hacían pues callar a todo el pueblo, diciendo, cállense, que es día santo, y no se entristezcan. O sea, qué valor verdaderamente le tenían a la palabra. Por eso hoy en día yo creo que al estar
una vez más recapitulando esto, es que podamos verdaderamente mirar que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Tiene que haber un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? En nuestras familias, que verdaderamente seamos familias interesadas en verdaderamente escuchar, entender, asimilar, porque claro, dice la palabra, escudriñen las Escrituras, que tal parece que en ellas está la vida eterna. Así es de que desecharla, despreciarla, creo que nos imposibilitaría para poder llegar a esa vida eterna. Así es. Creo que como resumen en este capítulo número 8 podemos ver que el pueblo pide, de una manera exige la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que eso también es algo que debemos de entender nosotros, que el pueblo tiene este derecho de pedir, de exigir a la persona que está a cargo de ellos, que les enseñe la Biblia con claridad, ¿verdad? Que tengan esa revelación de parte de Dios. Como segundo punto podemos ver en este capítulo que el pueblo reacciona ante la palabra misma de Dios. Siempre, amados hermanos, siempre debe de haber una reacción ante la palabra de Dios. Siempre que nosotros escuchemos las Sagradas Escrituras tenemos que hacer nuestra, atesorar, valorar, como se ha mencionado, esa palabra, y que no solamente quede en nuestro pensamiento, ¿verdad? Que no solamente quede en nuestra cabecita o en nuestro corazón, sino que lo llevemos por obra, que lo pongamos por práctica, porque ¿de qué serviría únicamente alimentarse y llenarte de ese estudio, poder salir, ¿verdad?, de la iglesia, poder finalizar a la reunión virtual y decir, ok, estuvo muy bonita la predicación, estuvo muy bonita la enseñanza, y termina la reunión y seguimos igual? ¿De qué serviría? No serviría absolutamente de nada. Por eso repito y hago hincapié en esto: el pueblo tiene que reaccionar ante el hecho de escuchar la palabra de Dios. Y como tercer y último punto, como resumen en este capítulo 8, podemos ver que el pueblo hasta este momento obedece la palabra de Dios, y va muy ligado a lo que le acabo de mencionar. Es necesario que aquellos que verdaderamente y fielmente aman la palabra de Dios la pongan por obra, que la cumplan, que vengan a tener en ellos esa metamorfosis, ¿verdad? Así es. Y posteriormente podemos ver en el capítulo 9 que se habla un poquito acerca del arrepentimiento. Regresamos al punto del arrepentimiento, y lo que hacen ellos es confesar de manera inicial quién es Dios, cómo ha sido con ellos, y también lo que hacen es confesar sus pecados y cómo ellos han respondido a la misericordia de Dios. Sí, usted recordará que en este capítulo 9 es una reunión en donde Israel confiesa su condición, en donde ellos también confiesan quién es Dios, cómo ha sido con ellos, y el pueblo de Israel entendió que la paz para sus vidas se encontraba precisamente en las Escrituras, en aquella palabra que estaba siendo expuesta por el sacerdote Esdras, ¿sí? Y usted recuerda también lo que dice la Escritura en Juan 5:39, que debemos de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le parece? Entonces ahí es donde podemos encontrar, claro, con nuestra fe, con el creer en Jesús, pero también, hermanos, al escudriñar las Escrituras podemos entender que ahí está la palabra viva, la palabra que viene a confrontarnos, que viene también a consolarnos, que viene, amados hermanos, a retarnos de diferente manera, ¿verdad? Y creo que aquí también empieza a surtir ya el efecto de la palabra, ¿no? Podemos ver ya cómo la palabra empieza a tener estos efectos en el pueblo, en sus acciones, en lo que comentaba el pastor Luis. Bueno, ya empiezan a confesar sus pecados, el arrepentirse de estos, el arrepentirse de haberse alejado de Dios, del no ser agradecidos, de todo eso malo que pudieron haber ellos cometido. Pues ya empieza a tener estos frutos la palabra de Dios. Y creo que es algo también muy trascendental,
el que podamos entender que cuando la Escritura, cuando la palabra de Dios entra en nuestros hogares, esta palabra va a transformar nuestros hogares, va a dar un fruto en nuestros hogares, en nuestras familias, en las relaciones personales con ellos, hasta con, no necesariamente, no únicamente con la familia, sino con todas las personas que nos puedan rodear. Y esta es una de las pruebas que tenemos de eso, ¿no? Como en ese momento ya el pueblo empieza a ver un cambio, un arrepentimiento, una nueva manera de hacer las cosas, de ser ellos mismos. Y todo gracias a la palabra de Dios. Así es. Por eso es que recordemos la palabra que nos dice que es viva y es eficaz. Fíjese, es viva y es eficaz. No dice que es una palabra muerta, viva y tan eficaz que por eso, si la escucharon, pero la escucharon con atención, por eso es que dice la palabra de Dios es viva, eficaz, ¿verdad? Como una espada de dos filos, parte el alma, diciendo los pensamientos, pero también redarguye, instruye, corrige, ¿verdad? Por eso es que si viene este arrepentimiento, viene este reconocimiento, viene esta confesión, ¿verdad?, de sus pecados, obviamente que va a seguir siendo eficaz. Sí, si la palabra para ese entonces del libro de Nehemías, ¿verdad?, yo creo que también, y firmemente lo creo, que sigue siendo eficaz para estos tiempos. Pero, ¿cuándo dejaría de ser la palabra eficaz? Cuando no la tomamos en cuenta, cuando no le tomamos este aprecio como ellos, cuando en medio de que está la predicación, pues, y ahora en casa, pues se distrae uno, los hijos por aquí, corriendo por allá, otros en el celular y demás. Entonces, por eso decía, no se le toma ese valor tan importante que es la palabra de Dios. Así es, tenemos que valorar. Y estaba leyendo, recordando algo que me impactó mucho, la oración que hace Esdras en este capítulo 9, en donde pues habla de lo que es los padres, sus padres, ¿no? Los antepasados, que se endurecieron, nervios, rechazaron la palabra, la instrucción, el qué hacer, cómo comportarse, y que, bueno, hubo consecuencias, y que esto, bueno, es también de suma importancia en nuestras vidas actualmente, porque a veces no sabemos reconocer que pues lo que nuestros padres a lo mejor nos enseñaron no del todo estuvo correcto. Ellos a lo mejor nos enseñaron de una forma y eso nos trajo consecuencias. A lo mejor a veces no fueron consecuencias buenas, pero tenemos esto que es la palabra de Dios y que ahí es el instructivo más que ha trascendido el tiempo y que ayuda en gran manera a tener una vida más enriquecedora, más edificante, más próspera, más productiva, con mejores frutos. Y está cambiando, ¿no?, esta manera. Entonces creo que es algo que a mí me dejó muy, muy, muy marcado, en que está también en nosotros el poder escuchar, y no nada más escucharlo, sino hacerlo, llevarlo, como lo dice la misma palabra, ¿no? Que no quede nada más en el oír, sino en el hacer. Amén. Así es. Amén. Y algo que también menciona este capítulo 9, habla acerca de que no solamente el pueblo escucha la ley, sino que también adora a Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es cuando nosotros podemos adorar el nombre de nuestro Dios, porque recuerde que la adoración es suministrarle algo a Dios. Así es que la pregunta hoy en esta noche para nosotros debería de ser: ¿qué le estamos suministrando a Dios? ¿Le estamos suministrando nuestra obediencia, por ejemplo, por decir algo, verdad? ¿Estamos suministrándole nuestro amor para con Dios?
porque recuerde lo que dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es que también tenemos que tener mucha atención en esto. ¿Qué estamos dándole a nuestro Dios en medio de nuestra adoración? Sí, no quisiera saltarme esta partecita también bonita, digo, para que podamos entender que el que escucha la palabra de Dios es porque Dios lo escogió. Por eso los que estamos hoy por hoy aquí, en este momento, estamos escuchando esto, es porque Dios nos escogió. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Pero vea lo que dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él alianza para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su simiente. Y escuche lo que dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Amén. Tenemos algo del valor de la palabra, que cuando Dios habla, mire, familia, mire, congregante, mire, el que nos está escuchando. Cuando Dios habla, Dios va a cumplir lo que está prácticamente diciendo. Eso, sin duda alguna, lo va a cumplir. Por eso, si Él habla la palabra hoy para tu vida, créelo, va a cumplir lo que Él está diciendo en esta noche. Amén. Y retomando un poquito también lo que decía ahorita el pastor Luis sobre la adoración, creo que también es consecuencia de un pueblo libre ya, ¿no? Un pueblo libre de cadenas de opresión, de cadenas de cualquier tipo de índole que estén atándole. Habla de un pueblo que ya está, digamos que en paz con Dios, o ya está retomando su camino y que es libre. Y esta libertad la expresa en esta adoración, la expresa aquí ya con júbilo, la expresa con este gozo. Y aquí también, leyéndole el capítulo, se puede ver cómo el pueblo ya empieza a hacer toda una fiesta, ya hay fiesta en el pueblo, en esta adoración a Dios, de cómo ya se puede palpar una libertad en Él, ¿no? Una libertad en el pueblo, y que pues volvemos a lo mismo, fue gracias a la enseñanza, a la escritura, a esta parte ya espiritual que también el pueblo necesitaba y que ellos mismos lo pidieron, ¿no? Fue a lo mejor físicamente su ciudad, reconstrucción, muros, etcétera, pero necesitaban una reconstrucción también espiritual que se dio a partir de lo que Esdras les fue compartiendo con la ley de Moisés, al leérselas, al explicárselas, al compartírselas. Y esto generó en ellos una libertad, y se ve como consecuencia en esta adoración, una adoración, como lo menciona el pastor, en espíritu realmente, ¿no? Se ve ya un gozo en ellos, y cuando uno lo lee, pues también puede percibirlo aún a través de lo que está leyendo uno. Y eso es otro de los efectos que debe haber. Por eso es que si se escucha, se asimila, se le pone atención, la llevamos a práctica, ¿verdad? Indudablemente que va a haber efecto. Y ese efecto de que verdaderamente le doy oportunidad a que la palabra me cambie, me transforme, obviamente que voy a tener una libertad, ¿verdad? Plena y absoluta en el espíritu, en el alma, la mente, los pensamientos y todo, amados hermanos. Amén, aleluya. Amén. ¿Qué tan grande misericordia podemos entender de parte de nuestro Dios, hermanos? Porque te recordará que el pueblo de Israel en diferentes ocasiones, ¿verdad?, volteaba atrás, caía en esta rebelión, volvía a pecar, etcétera, etcétera. Pero ellos se arrepentían, regresaban a Dios, ¿y qué cree que hacía Dios con ellos? Los libraba nuevamente, los perdonaba nuevamente, los levantaba nuevamente, ¿sabe? Y esto es algo, pues de alguna manera, pues sí, que hoy en día, pues sucede, ¿verdad? Pero repito, no debemos de caer en este juego, porque podríamos caer en un error de libertinaje
Y eso es totalmente lo contrario a lo que queremos exponerle a usted, sino que debemos de tener una conciencia absoluta de a quién estamos siguiendo, a quién estamos adorando, a quién estamos exaltando. Y hermano, ciertamente Dios no pone límite alguno al número de veces que podamos ir con Él, para que podamos de alguna manera obtener su misericordia. Pero para obtener esa misericordia, debemos ir, amados hermanos, reconociendo nuestra necesidad y también debemos de pedirle ayuda a Él para no volver a caer en lo mismo. Porque como lo decíamos anteriormente, ¿qué pasa cuando uno peca, pide perdón, se arrepiente, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a pecar ahora sí que se vuelve a topar con la misma situación y otra vez pide perdón. Dios dice, ok, ven a mí, ¿verdad? Aquí estoy yo, pero vuelves ahí, caes otra vez en el mismo pecado, pues ahí ya pareciera juego, ¿no cree usted? Pues es que, fíjese nada más, lo dice el versículo 39 del capítulo 9. Tú, empero, dice, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Entonces Dios siempre va a actuar recta y correctamente, aunque no nos parezca, pero así es mi amado Dios. Siempre va a actuar correctamente, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra de Dios, la ley no fue puesta, ¿sí?, para el justo, sino para los que hacen mal. Entonces, ¿por qué? Porque el justo ya está acostumbrado justamente ¿a qué? Válgase la redundancia, ¿verdad? Hacer lo justo y lo correcto. Pero el que no es justo, pues ahora sí que le cuesta trabajo. Pero aquí hermosamente Dios actúa siempre y va a actuar recta y correctamente. Aleluya. Así es. Amén. Sí, Y definitivamente. aquí, bueno, perdón, quería nada más hacer un apunte que cuando realmente hay un arrepentimiento, creo que los errores ya no deberían de ser los mismos, ¿no? Cuando nuestro arrepentimiento es nada más a lo mejor por un momento, o es un arrepentimiento a lo mejor emocional, entonces es cuando volvemos a empezar a caer. Y creo que al pueblo de Israel es algo que le pasó de continuo, en donde una generación sí realmente se arrepentía, sí realmente volvía al camino de Dios, pero empezaba, sus siguientes generaciones empezaban a perder el sentido de por qué se arrepintieron, o ya no les tocó vivir eso, entonces su arrepentimiento desapareció y su camino pues se fue torciendo y volvían a caer, ¿no? Porque ya era un pueblo diferente y a ese pueblo le volvió a tocar regresar, rectificar el camino. Entonces aquí una enseñanza muy, muy bonita es que nosotros tenemos que reafirmarnos, pero también reafirmar a nuestras siguientes generaciones para que ellos no cometan esos errores, o sea, que aprendan de los errores que a lo mejor pudimos haber cometido, que ellos no lo cometan, porque al final es parte de la historia, ¿no? Aprender de esos errores para no volverlos a cometer nosotros. Y creo que no le ponemos mucha atención a eso. O sea, sí lo vemos y decimos, pues sí, qué mala onda lo que les pasó, pero pues sí, pero ponte tú en ese lugar y no lo hagas tú, porque te puede pasar, porque puedes estar tú en alguna situación en donde tendrás que tomar una decisión, y esa decisión, si tú la tomas consciente de lo que a alguien ya le pudo haber pasado, pues la decisión será una decisión diferente, ¿no? Pero es necesario que se conozcan también estos a lo mejor problemas, errores que cometieron en el pasado, el pueblo mismo de Israel. Creo que gran parte de la enseñanza que Dios nos da en la Biblia es eso, los errores que Israel cometió, para que nosotros no los cometamos, y que en las iglesias actuales esto no se esté repitiendo. Desgraciadamente vemos que se repiten y se repiten y se repiten, y entonces al parecer pues no hay realmente una atención, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no?, a esa palabra. Nada más lo que nos conviene a veces le ponemos atención,
pero no le ponemos atención a los pequeños detalles que nos darán una mejor calidad de vida, ¿no? No hay un verdadero aprendizaje, diría yo. Sí. Mi hermano, qué tremendo cierra este capítulo número 9, porque es el preámbulo del capítulo número 10, donde dice el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así es que, hermano, en este versículo final del capítulo 9 vemos la clave ciertamente para la libertad. Nosotros hacemos fiel promesa, la escribimos, la firmaron los príncipes, los levitas, los sacerdotes. Hermano, ¿sabe qué firmaron ellos? Firmaron su obediencia a Dios. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a hacer también un compromiso con Dios de obedecerle? ¿Sabe? Los israelitas hicieron una promesa. Esa promesa la firmaron, como ya la leímos. Porque hay muchas personas que pueden hacer promesas hoy en día y ¿qué creen? No las cumplen. Solamente queda ahí en el dicho, solamente queda ahí en las palabras en el aire, ¿verdad? Pero estos hombres fueron a otro nivel. Dijeron, yo no solamente voy a decir, yo no solamente voy a exponer estas palabras, sino que a mí pónganmelo por escrito y yo lo voy a firmar. Eso habla de compromiso, eso habla de valentía, de valor. Así es. Yo quisiera decir algo, igual y nos puede ayudar mucho, igual puede ayudar mucho ahí en casita, al esposo, la esposa, los hijos. Veíamos el lunes un punto así que la verdad es muy importante. El arrepentimiento, ¿qué es? Mire, si lo puede grabar usted, es un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de actitudes, cambio de palabras, ¿sí? Cambio de modismos, cambio de palabrerías. Es un cambio, ¿sí? Pero fíjese, en cambio, una conversión es un cambio de vida. Cambio de vida. Entonces, por eso, si hablamos de esto, algo y los efectos de escuchar la palabra vinieron a traer justamente este arrepentimiento, este cambio de mente, pero también esta conversión, a ya no seguir siendo los mismos, y por eso es que se atrevieron a firmarla, fíjese, se atrevieron a firmarla, obviamente los principales, pero estos principales obviamente que representaban a todo este pueblo, y así es de que todos, prácticamente así como leíamos en el capítulo 1, que decía, todos como un solo hombre estaban ahí reunidos, ahora sí que todos como un solo hombre ya estaban comprometidos. Nada más. Y bueno, aquí también el comprometerse a ese cambio, comprometerse a esa nueva mentalidad, que no sea por un tiempo, que no sea por un breve momento, sino que el compromiso sea ya por el resto de lo que tengamos de vida. Y ese compromiso es con Dios, como aquí lo vemos en el capítulo, al final del capítulo, y que le da preámbulo al 10, en donde pues es un compromiso que hacemos directamente con Él, y que Él es el que pues nos va a estar, nos va a tener en la mira para que exactamente, va a estar pendiente de ese compromiso, porque Él lo va a cumplir. O sea, Él su parte la va a cumplir, irremediablemente Él va a cumplir, porque Él es justo y porque Él es Dios y lo cumple. Pero también nosotros tenemos que hacerlo, es asumir ese compromiso y llevarlo a la práctica cabalmente. No echarnos para atrás, o no flaquear, o no decir, bueno, nada más tantito, porque bueno, pues ese tantito después se vuelve ya cotidiano, y se va acumulando, y dejamos entonces atrás ya ese cambio de mentalidad, dejamos atrás ese cambio de pensamiento, y regresamos otra vez a lo mismo y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, si vamos a firmar ese compromiso, es un compromiso que a primera vista puede sonar hasta como, híjoles, es que no sé cómo pensarlo, si realmente lo voy a cumplir, pero
trae mucha bendición. Trae mucha bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro círculo, repito, como lo decía al principio. Esto es para una mejor. Y este cambio de mentalidad, este cambio de actitud, este cambio de palabras, firmar este compromiso, como lo hizo el pueblo con sus principales en ese tiempo, creo que puede llevar a las familias que nos puedan estar viendo un cambio también muy bonito a sus vidas, a su forma de vivir, de compartir, de estar juntos, de ser familia, porque pues ya no van a estar nada más ellos tengo que cumplir porque es mi papá o porque es mi esposa, sino ya es directamente con alguien superior a todos ellos. Y él, les repito, él va a cumplir. Él no va a fallar, ¿no? Y no le falló al pueblo en ese momento, no le falló en ningún otro momento, como lo comentaba el pastor Luis. Él siguió aceptando, ok, volviste a caer, a ver, te vuelvo a cobijar, porque eres mi pueblo, porque en ti veo algo muy especial. Y estoy seguro que Dios ve en cada uno de los que estamos en esta transmisión, algo especial está viendo. Y nosotros, al comprometernos, es también nosotros poner de nuestra parte, porque no esperemos que todo caiga nada más del cielo y que Dios, o sea, si no hay un compromiso de nosotros, si no hay una responsabilidad también de nosotros, si no hay algo de nuestra parte firme, pues ¿cómo le podemos hacer, no? Sí. Y me están dando ganas, Pastor Luis y Juanito, de hacer ahorita una firma, ¿no? Por todos los que nos están escuchando. Pero, ¿qué dice congregación? ¿Qué dicen oyentes? ¿Nos atrevemos? Yo creo que sí, ¿no? Porque pues tenemos que ser como uno solo, ¿no? Amén. No se preocupe, le vamos a hacer llegar hasta su hogar la hojita compromiso, hermano, porque recuerde lo que dice el capítulo 10. Sí, efectivamente, de inicio, los levitas, obviamente Nehemías como gobernador fue el primero que firmó, ¿verdad? Poniendo ese ejemplo como líder mayor en ese momento, pero también podemos ver en los siguientes versículos del capítulo 10 que narra toda una lista de aquellos sacerdotes que firmaron, de los levitas que firmaron. Y hermano, el versículo 28 dice así: y el resto del pueblo, escuche y subraye por favor, y por eso le estoy diciendo que le vamos a hacer llegar hasta su hogar su hojita compromiso, ¿verdad? Su carta compromiso, porque dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Qué le parece? Entonces este versículo nos confirma que no solamente los líderes firmaron, no solamente los sacerdotes firmaron, sino que el resto del pueblo también firmó, aquellos que tenían comprensión y discernimiento. Y yo estoy seguro que todos los que están siguiendo esta transmisión ya, ¿verdad?, son maduros en el Señor. Digo, aquellos que pudieran estar escuchando por primera vez una transmisión de Remanente Fiel, bueno, podríamos decir que lo podemos dejar para unos días, unas semanas anteriores, para pasarles su hojita para que puedan entender bien este tema y que nosotros podamos enseñarles un poquito más a qué se refiere. Pero todos los demás no tienen excusa ni pretexto, también tienen que firmar este compromiso. ¿Qué les parece? Amén, amén. Amén, claro, sí. ¿Usted, iglesia, se compromete o no se compromete? ¿Le hacemos llegar la carta compromiso o qué dice usted? Ok, yo creo que todos asentaron, ¿verdad? Que lo pongan muy en los comentarios ahí. Sí, que nos pongan ahí algún comentario, ¿verdad? Muy bien, hermano, pues sigamos escudriñando si le parece. Nos pasamos al capítulo 11. Obviamente a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, casi hacer otro estudio de cada uno de estos capítulos, pero digo, esa no es la intención ahora, sino simplemente reforzar aquellos puntos medulares para que ustedes que nos están siguiendo puedan quedarse grabados todos estos puntos en su corazón. Y el capítulo 11 vemos
lo que es vivir dentro de una ciudad. ¿Por qué vivir dentro de una ciudad? Y también las responsabilidades de vivir en una ciudad, ¿sí? Tenemos que recordar que la ciudad de Jerusalén en ese momento estaba vacía, y entonces había que poner a vivir gente dentro de la ciudad. ¿Y qué va a hacer esa gente dentro de la ciudad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le menciono esto? Porque lo que las personas hacen dentro de su ciudad, reflejar en su propio país. No solo en su propio país, sino también se va a reflejar alrededor del mundo, ¿sí? No sé si usted recuerda que yo le hablaba, ¿cómo nos conocen a nuestro México lindo y querido en nuestros alrededores, en nuestros países circunvecinos, en Europa, en Asia? ¿Cómo? Si usted va y les pregunta, ¿cómo consideras que es México? ¿Qué es lo que más has escuchado de él? Híjole, yo creo que, pues no sé si nos llevaríamos una sorpresa, pero desafortunadamente yo creo que escucharíamos cosas más negativas que positivas. ¿Por qué le menciono esto? Porque tiene mucha importancia, mucha relevancia lo que sucede dentro de nuestra ciudad, lo que está ocurriendo dentro de nuestra ciudad, porque eso va a ser un testimonio tan poderoso para aquellas ciudades, para aquellos países que están a nuestro alrededor. ¿Qué les parece este punto? Así es, indudablemente que, ciertamente los comentarios, como dice el pastor Ruiz, nos podrían echar flores, ¿verdad? Porque la mayoría de los extranjeros pueden decir, es gente cálida, son buena onda, como dicen, ¿verdad? Hay mucha convivencia entre ellos, mucha ayuda, mucho apoyo. Pero vamos, hermanos, si esto lo metiéramos verdaderamente a esta área espiritual, créame que otra situación sería. Si verdaderamente no solamente compaginar, no solamente amalgamarnos en las cosas materiales, hablando de estas cosas, no sé, pero si esto lo metiéramos verdaderamente a la espiritualidad y nos metiéramos y nos enfrascáramos, ¿verdad? Que todo esto es una bendición. El estar en una atmósfera espiritual no es para bendición solo de una persona, sino que es y debería de ser bendición para todos los que estamos metidos en esta situación hermosa y placentera como lo es la vida espiritual. Y ver también que cuando uno está, ¿cómo llamarlo? Dentro de un grupo, dentro de una ciudad, pues cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tiene sus quehaceres, y aquí tenemos que aprender a vivir por un bien común, como lo comentábamos en la reunión anterior. El pueblo había entendido ya esta parte, ¿no? De que cada uno tenía que hacerse responsable de sus obligaciones, de sus actividades, porque es la manera en la que pueden hacer crecer la ciudad, porque es la manera en la que uno puede hacer que prospere la misma ciudad. Ahora, si esto lo trasladamos a las familias, son como mini ciudades, en donde cada uno también tiene que tener sus responsabilidades. Cada uno tiene que tener su ya muy definido qué le corresponde hacer en el seno familiar, porque a veces esta desorganización lo que provoca es pues que ya lo traslademos a lo macro, ¿no? En donde ya las personas pues no quieren asumir su rol también ya a nivel social, porque pues en casa no lo hacían, porque desde casa los valores a lo mejor todo lo hacía la mamá, lo hacía el papá, y ellos pues nada más se dedicaban a recibir, pero no había como una parte responsable en ellos. Entonces creo que ya en cada una de las familias tiene que haber lo que aquí nos está mostrando, ¿no? Cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, asuma el rol que le corresponde para servir, para que por un bien común, buscando de nuevo la unidad, buscando la prosperidad también, buscando cómo salir adelante. Así es. Y retomando un poquito lo que hemos visto, ¿cuál es lo principal? Pues bueno, lo principal es
poner todo en manos de Dios, primeramente Él, empezar a organizar la familia, empezar a organizar todo lo que es la vida en familia a través de la escritura, a través de la enseñanza que hay en la Biblia, y pues que cada uno asuma lo que le corresponda familiarmente. Sí es. Qué tremendo es cuando leemos en este capítulo, hermanos, pastor, cuando echan suertes para traer 1 de cada 10 a vivir en Jerusalén. ¿Qué le parece? Porque pareciera que nadie quería vivir dentro de Jerusalén, todos querían vivir en los alrededores, y es precisamente el motivo por el cual el hermano Juan está comentando eso, porque no querían asumir de alguna u otra manera el rol y la responsabilidad que conlleva estar viviendo dentro de una ciudad, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué podemos ver? Que hay muchos hombres, y no le digo varones porque hemos aprendido la diferencia entre hombres y varones, que, ¿qué creen? No quieren ya vivir dentro de sus hogares. ¿Por qué? Porque no quieren asumir su rol y su responsabilidad como sacerdote. ¿Qué le parece? Entonces no quieren, como bien lo comentaba mi hermano Juan, una ciudad que es nuestra familia, ya no quieren estar quieren estar viviendo ahí adentro, porque no quieren asumir ese rol y esa responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros como varones. Así es, por eso es que, y también viéndolo en el nivel iglesia, ¿verdad? Muchos no quieren estar dentro de, porque no quieren tener una responsabilidad, y por eso dicen, mejor de lejitos, hola, así de lejitos, ¿sí? Pero si la bendición, mire, la bendición no es para una sola persona, vuelvo a mencionar, la bendición sería para todos en general, sí, porque todo lo que se haga sería y es para la bendición, no de uno solo, sino de todos. Así es. Amén. La pregunta hoy en esta noche para todos los que nos están siguiendo es, ¿ustedes quieren estar adentro o quieren estar afuera de su ciudad? ¿Qué contestarían? Por favor, pónganos ahí sus comentarios. ¿Quieren ser de esos que están adentro de Jerusalén o quieren estar fuera de Jerusalén, ahí a los alrededores, así como dice el pastor, de lejitos me veo más bonito? Esperamos que todavía tengan ahí, nos tengan un poco de paciencia, hermanos. Solamente nos quedan 2 capítulos más para finalizar, así como lo leíamos anteriormente. Si el pueblo escuchó 6 horas de continuo atentamente, hermano, ¿qué le cuesta a ustedes escucharnos 1 hora y media? ¿Verdad que nada? Así es que denos unos minutitos más, regálenos unos minutitos más. Sigamos con el capítulo número 12, ¿les parece? Y amén. Amén. En el capítulo número 12, Nehemías habla acerca de aquellos hombres que antes de él empezaron a hacer la obra, usted lo recordará. Y esto es importante resaltar porque sí tenemos que darle también ese valor, esa importancia a aquellos que han venido, ¿verdad? En algún momento a tocar esa puerta, a hablarnos de Jesús, también, hermanos, de alguna manera también corresponderles, porque ciertamente, probablemente en esos tiempos nosotros estábamos necesitados de que alguien llegara a nuestros hogares, a nuestras vidas, a hablarnos del Salvador, a hablarnos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Así es que no nos debemos de olvidar de aquellas personas que en algún momento dado nos expusieron el Evangelio. Y repito, reconocerles también, valorarles a ellos y mantener ahí una comunicación pues plena. No sé qué piensen ustedes al respecto. Que aquí prácticamente hace notar el reunirse, ¿verdad? El reunirse con los levitas, ¿verdad? Y alabar y bendecir al Dios Todopoderoso. Amén. Sí, y yo miro así toda la trascendencia de lo que hemos venido recapitulando. Y dice uno, es que siempre debe haber un motivo para poder alabar, bendecir al Dios Altísimo. Por eso es que si hay algo que debemos estar siempre, como lo dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Porque por eso es que veíamos en capítulos anteriores que aún los levitas les decían, ni se entristezcan. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente Él es digno de que, aunque estaban en ruinas, todos se unieron, ¿verdad? Como uno solo, edificaron, trabajaron, lograron el fin, y ahora no era por sus fuerzas, no era por su vigor, sino era porque Dios es digno, porque si no hubiera sido así, no hubieran reconstruido, se hubiera quedado todo en ruinas. Pero por eso la exaltación al Dios Altísimo, de reunir a todos una vez más, es algo hermoso. Amén. Amén. Y puedo ver también aquí que ya está la reconstrucción física del muro, ya está la reconstrucción, bueno, ya está también avanzada la reconstrucción a nivel espiritual del pueblo, y que también empieza ya lo que es como lo mencionó el pastor, esta parte de gratitud, de también ya de dedicarle a Dios esta edificación, y que trato de como de verlo actualmente, y que cuánta falta hace también ser agradecidos con Dios por lo que hemos edificado en su nombre. Ya una vez a lo mejor hemos visto que vivimos en ruinas ya, ¿no? Nuestras familias las reedificamos, las hemos levantado con ayuda de Dios, con ayuda de muchas personas que seguramente a nuestro alrededor nos han compartido, nos han ayudado en un ámbito ya más espiritual a poder reconstruir. Y cómo ahora pues es también esta parte de ser agradecidos, de mostrarle a Dios esta gratitud, y cómo lo muestra aquí que se hace, pues bueno, lo hacen a través de los levitas, ¿no? Que son los que pues adoran, son los que están ahí en esta parte de adoración, entregados completamente a este ministerio, y que el pueblo pues los empiezan también a seguir, ¿no? Como lo mencionaba en uno de los capítulos anteriores, ya había una fiesta, ya había un gozo, ya había un avivamiento, ¿no? Y que ahora viene esta parte de, bueno, estamos muy contentos, pues es gracias, hay que ser agradecidos. Creo que es la principal enseñanza que a mí me deja este capítulo, en donde pues hay que ser agradecidos, mantenerse, ser santos, apartarse de todo mal, y no olvidar que Dios ha reconstruido todo esto en nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué le parece el versículo 27, donde dice, hablando de la dedicación del muro, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron, escuche por favor, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. No sé si usted recuerda cuando veíamos esto, pero era algo tremendo, hermano, porque los mismos levitas habían decidido salirse de Jerusalén e ir a vivir a sus alrededores. ¿Usted recuerda por qué? Porque el pueblo les había descuidado, porque el pueblo les había prometido de alguna u otra manera que les iba a sostener, que les iba a mantener, porque usted recuerde, por favor, hermano, que los levitas eran aquellos que tenían esta responsabilidad como tribu de Leví de enseñar, como lo hemos visto a lo largo de estos capítulos, de ministrar aún en medio de la alabanza, de hacer cosas, amados hermanos, que habían sido ya establecidos como normas, como principios, que no cualquiera de los israelitas podía hacerlo o cumplirlo. Esta tribu era una tribu que Dios había elegido para hacer todas estas actividades, todos estos roles, como por ejemplo la dedicación del del muro. Entonces, qué tremendo es esto cuando vemos que fueron a buscarlos. Ahora la pregunta hoy en día sería, ¿nosotros estamos cuidando de estos levitas? ¿De estos pastores? ¿De estos apóstoles? ¿De estos ministros? ¿De estos líderes? Qué tremendo esto, y esto nos debe de llevar a retarnos, ¿verdad? A confrontarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros líderes espirituales aquí en la tierra? Así es.
Y vaya que somos importantes todos, somos todos importantes, ¿sí? Desde los principales hasta el menor, ¿verdad? Todos somos importantes, por eso es que todo este libro, ¿verdad?, de Nehemías nos tiene que llevar a un algo, de que nadie es menos, que todos somos importantes, que todos podemos prácticamente ser uno, ¿verdad? Y si el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, ¿te recordará? El anhelo de Dios es que ninguno se pierda, pero también es la decisión de uno, que se pierda, ¿verdad? Salirse, como decía el pastor Luis, quedarse no dentro, sino fuera de los muros, porque fíjese, fuera de los muros se corre más peligro que estando dentro. Por eso es mejor estar dentro y todos unánimes alabar y bendecir el nombre del Señor y obviamente dedicar la obra que cada uno está haciendo, pero también el servicio que uno se comprometa para poder realizar y que todo esto sea una tremenda y absoluta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que también algo que es muy importante recalcar es que nos tenemos que involucrar. No podemos dejar que los pastores o los líderes sean los que hagan todo, sean los encargados de hacer, pues sí, prácticamente todo, sino que pues todo el pueblo se involucre, que aquí es una de las enseñanzas, ¿no? Involucrarse en la obra, desde lo veíamos, desde levantar la piedra, los escombros, quitarlos, entre todos empezaron a construir, a reconstruir esta ciudad, entre todos. Entonces, todos tenemos que involucrarnos en esta obra también. Actualmente es algo muy importante que creo que hace mucha falta, la unidad, como lo hemos mencionado, y que esta unidad implica que todos estemos involucrados en hacer lo que nos corresponda, asumiendo también nuestras responsabilidades, nuestros roles, y como es el pastor, no eso va a significar que somos menos o que somos más. Somos parte todos del mismo cuerpo, todos somos parte de este bonito pueblo de Dios. Entonces, involucrarnos, responsabilizarnos, comprometernos a estos quehaceres que, sin dudar, en ningún momento son de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Yo quisiera cerrar este capítulo 12 llevándole al versículo 30, que dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. No sé si usted recuerde que una vez que todos ellos fueron purificados, se les fue puesto sobre el muro. Usted lo recordará. Y usted se podrá preguntar, ¿y por qué los hicieron subir a todos ellos sobre el muro? ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque como lo veíamos en el capítulo 4, versículo 3, donde estaba el amonita Tobías, ¿verdad? Les estaba diciendo que lo que ellos edificaban de muro de piedra, que si subiera una zorra, ¿sabe qué iba a pasar? Lo iba a derribar. Los enemigos de Nehemías estaban diciendo: estos judíos son débiles, estos son pobres, estos son fracasados. ¿Cómo se les ocurre levantar un muro? Y hermano, cuando colocan a Pablo sobre el muro, usted recordará que era para demostrarle a sus enemigos que lo que habían reconstruido era algo firme, era algo fiel, era algo que era de parte de Dios. Ellos subieron todo ese peso sobre el muro. Usted recordará, ellos caminaron sobre el muro, ellos iban cantando, hermano, iban teniendo una fiesta, o sea, así se la pongo, iban teniendo una fiesta sobre ese muro. ¿Para qué? Para demostrarle a los enemigos, para hacer ese testimonio, para que se dieran cuenta que esa obra estaba siendo probada y de una manera sobrenatural, en donde el enemigo se quedó atónito y dijo: ciertamente esta obra, esta reconstrucción es de Dios. Qué tremendo esto, hermano, porque podemos recapitular este capítulo 2 entendiendo que la obra de Dios es digna de ser contada,
debe de existir ese testimonio. La obra de Dios es digna también de ser celebrada, como decíamos, había fiesta ahí. Es digna de involucrarse, como bien lo mencionaba mi hermano Juan, ¿verdad? Es necesario que todos nos involucremos en la obra. Y por último, la obra de Dios es digna de que todos nosotros aportemos también para el crecimiento de la misma, para que el reino de Dios siga extendiéndose aquí en la tierra. Amén. Así ¿Cuántos es. dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso la invitación, aún todavía esto, antes de pasar al capítulo 13, ¿verdad? El resumen del capítulo 13, es decirle a usted, familia, es decirle a usted, hombre, decirle a usted, mujer, todavía hoy por hoy se puede reconstruir. Hoy por hoy se puede una vez más levantar. Una vez más Dios puede hacer la obra portentosa y redentora, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se quede en la ruina y no se quede en ruinas, que su familia no esté en ruinas, que cuando hay una disposición, por eso veíamos desde el capítulo 1, bastó uno llamado Nehemías para poder iniciar. Y mire cuántos ya se involucraron. Se involucraron no solo uno, ni dos, ni tres. Por eso, si ahí en su casa aún todavía, ¿verdad?, hay algo de ruinas, si en su vida personal hay algo de ruinas, permítale a Dios escuchar su palabra y para que todo esto trascienda y vayamos, mire, culminando así como va culminando este pueblo, con gozo, con alegría, con regocijo, ¿verdad? Pero seguir dispuestos para seguir mostrando a la adversidad que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y a mí me gustaría terminar con este capítulo 12 y decir, gloria a Dios, aleluya, reconstrucción física de los muros, de las puertas, reconstrucción espiritual y todo color de rosa, hermanos. Pero desafortunadamente, ¿qué cree? No fue así. Llegamos al capítulo 13 y nos encontramos que ciertamente el corazón de Nehemías se dolió, se quebró. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo nuevamente rompió la promesa que había hecho con Dios, alejándose del Señor, y ahora se estaban convirtiendo en apóstatas. Esto es algo tremendo, y es por eso que hemos recalcado mucho en el inter de todo este estudio, que no podemos permitir que suceda esto. Y nosotros tenemos que mantener esa fiel promesa que hemos hecho con nuestro Dios, que nunca se me va a olvidar este estudio, que nosotros debemos de ser hechos, hermano, como con esta madera de acacia, una madera especial, una madera, hermano, de calidad, por ponerle una palabra, un adjetivo, ¿verdad? Así es que, repito, este capítulo 13 es algo tremendo que sucede con el pueblo de Dios, porque terminan rompiendo la promesa, se terminan alejando del Señor. Así es que Nehemías siente este dolor y, hermano, él no se quedó quieto, él no se quedó pasivo, sino que dice la escritura que fue a reñir con ellos, dice que los maldijo, que hirió a alguno de ellos, que les arrancó los cabellos y los hizo jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos, porque usted recordará que otra vez el pueblo también se había hecho esta mezcolanza, ¿verdad? Donde nosotros hemos entendido que los judíos solamente podían casarse con judías, y aquí empezó otra vez la mezcolanza, y es por eso que empieza a arder, ¿verdad? En este enojo Nehemías. Y, hermano, qué tremendo es esto, porque nosotros podemos entender que muchas veces el pueblo de Dios pareciera que le gusta pues recibir este tipo de jalones de cabello, estos golpes, estos gritos, ¿verdad? Pareciera que así solamente la gente entiende. Qué tremendo. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Creo que aquí es lo que hablábamos hace ratito, el caer de nuevo en la tentación, el no tener, más bien, por una puerta muy pequeña a lo mejor que se pudo haber abierto y haberle dado paso a ideas, a comentarios, a personas que a lo mejor no estén de acuerdo con
la forma de vivir cristiana, pues eso llega a provocar en algún momento pues, lo que le pasó al pueblo, ¿no? Este revés, volver a caer, volver a las andanzas y no haber entendido. O sea, puedo comprender un poco de lo que a lo mejor Nehemías pudo haber sentido, ese dolor de haber dicho, bueno, vamos a reconstruirlo. Pasaron por varios momentos malos, buenos, unos mucho mejores, y que al final nada de eso se haya valorado y que el pueblo haya vuelto a caer, y entonces todo su esfuerzo, esa impotencia que pudo haber sentido y que la hizo ver a los demás, ¿no? Con esto que menciona el pastor Luis de jalones de cabellos y empezar a reprenderlos, pero sí a recriminarle lo que estaban haciendo, ¿no? Que otra vez volviéndose a contaminar de lo malo. O sea, volvieron a dejar que, volvieron a la inmundicia, volvieron al pecado, volvieron a contaminarse, a ensuciarse, cuando ya estaban purificados. Entonces, no le tomaron realmente ese aprecio que tenían que haberle tomado a todo lo que ya habían vivido, a todo lo que ya les había. Y qué terrible que tuvieran que haberlo entendido de esa forma, ¿no? Y creo que aquí es algo de lo que había mencionado, aprender de estos errores y no cometerlos nosotros, no alejarnos, no permitir que se contamine nuestro corazón, no permitir que se contamine nuestro pensamiento, nuestros sentimientos se contaminen con comentarios a lo mejor externos o comentarios o personas que puedan venir e intentar desestabilizarnos y hacernos regresar o querernos hacer regresar a la vieja forma de vivir. Creo que este capítulo es muy, muy, muy impactante, pero también creo que deja la mayor enseñanza. No permitas que te muevan de donde estás. ¿Y cómo es esto? Afianzándote en lo que es la roca, en la roca que es Jesús, entendiendo su mensaje completamente bien, y no solamente eso, practicándolo, llevándolo a cabo, unificándote como iglesia, involucrándote en las cosas de la iglesia, del pueblo, y viviéndolo día a día, ¿no? Y estoy seguro, y personalmente, ¿no? A lo mejor pueden venir y comentarte, decirte todo esto, pero pues está también en ti, está en nosotros aquí. ¿Cómo queremos que Dios nos haga entender? Con amor, con jalones de greñas. O con jalones, ¿no? Y creo que es cuando pues nos pasa lo que nos pasa. Oye, también aquí yo quiero decirles algo. Imagínense lo que también, si esto lo sintió un Nehemías, imagínense también que siente un pastor, ¿verdad? Cuando se habla y se habla y se habla y se habla, ¿verdad? Y al parecer ya entendimos o ya entendió, ¿verdad? Y luego de repente siente uno que no, dice, ¿qué pasó? Ahora también recordemos la misma palabra, hermanos, por favor. Y no porque ellos volvieron a caer, usted esté también pensando, pues si ellos cayeron, pues yo también. Pero no, aquí la palabra de Dios nos enseña que las cosas pasadas quedaron como testimonio para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Por eso, si bien es cierto es que los tiempos son cortos, y estos tiempos cortos son los que justamente nosotros tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para verdaderamente afianzarnos, amados hermanos, quedarnos dentro de los muros y no, como les mencionaba, no quedarnos afuera. Afuera hay mucho peligro. Si adentro hay mucho peligro, imagínense afuera, cuánto más peligro no puede haber. Así es. Recordemos que el enemigo es astuto, hermanos, y va a tratar de entrar por cualquier rendija que nosotros pudiésemos tener abierta. Así es que no le abramos ninguna puerta ni ningún agujerito para que pueda entrar, porque recuerde que es astuto. Así es que
como bien se ha mencionado, debemos de mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pues muy bien, pastor, hermano Juan, estamos cerrando con el estudio de este libro de Nehemías, que repito, ha sido de grande bendición. Creo que un reto tremendo para todos y cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su palabra, gracias por la revelación que ha dado durante todo este tiempo, y donde podemos ver, hermanos, que no solamente basta con una reconstrucción física, sino que debe de existir una reconstrucción espiritual y mantener esa reconstrucción. Amén. Para que nunca más pueda ser derribada nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra relación con Dios, nuestros trabajos, nuestras iglesias, nuestras familias. Así es que yo le voy a pedir al pastor que nos dirija en esta oración final para poder cerrar, repito, todo este estudio que hemos tenido alrededor del libro de Nehemías. Pues yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que levante sus manos ahí donde está usted, ¿verdad? Y vamos a hacer esta oración. Padre eterno, muchas gracias. Dios, Rey del universo, te alabo y te bendigo por todo este tiempo, Señor, que el pastor Luis, Padre eterno, nos expuso tu palabra, capítulo por capítulo, Señor, para hacernos entender. Y ahora, Padre eterno, que estamos recapitulando y haciendo un resumen, Señor, Padre eterno, tú nos llevas a un algo, a que nosotros podamos mirar que si el enemigo bien puede venir a destruir, a derribar, a poner en ruinas, Señor, nuestras vidas, pero también está el aliciente, que es nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, de no mirarnos ahí tirados, sino que, Padre, venga ese espíritu, así como de Nehemías, Padre eterno, de querer dolerse, de querer, Padre eterno, mirar que verdaderamente, Señor, ese lugar de su nacimiento, ese lugar, Padre eterno, al mirarlo en ruinas, sintió, Padre eterno, el anhelo, el deseo de levantarlo. Por eso es necesario que miremos que si el esposa, la esposa o un hijo o una hija quieren levantar el hogar, quieren levantar la familia, todos unánimes estén en la misma frecuencia, pero que siempre tengan en mente y en su corazón que es necesaria la palabra. Por eso es que hermosamente dice que en vano trabajarían si Dios no edifica con ellos. Por eso la oración que hizo Nehemías fue justamente pidiéndole a ese Dios grande, fuerte y poderoso, y con eso bastó. Por eso Nehemías halló gracia delante de Dios, y por eso puso los medios para poder hacer la reconstrucción. Así, por eso se necesita ese corazón tuyo para con Dios. Se necesita esa disposición tuya para con Dios, para poder volver a reconstruir. Pero escúchame hermano, escúchame hermana. No mirar que existe la posibilidad de desistir, no, sino que existe la posibilidad de mantener firme. Señor, venga una vez más. En el nombre de Jesús, yo pido y ruego, eterno Dios, que este espíritu llegue a todos los hogares, llegue, Padre eterno, llegue a las vidas, para que no se miren y se queden ahí en ruinas, sino que exista esta posibilidad de que haya un Dios grande, fuerte y poderoso que puede hacer las cosas para que no nos quedemos ahí, y que Dios omnipotente haya gozo, haya alegría, haya júbilo, haya regocijo, Señor, porque han sido levantadas una vez más el corazón, el anhelo, el deseo, la fe, la esperanza, el querer llegar a la meta, Dios omnipotente, el lograr los propósitos tuyos, Señor, escritos en tu palabra, Padre eterno, escritos en el reino de los cielos para esta vida.
En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Dios omnipotente, ponemos en tus manos cada vida que ha escuchado. Pongo en tus manos, eterno Dios, cada familia que se ha empeñado, estudio tras estudio, Señor, cada vez que se hablaba de este libro y que Dios estuvieron puestos y dispuestos. Y por aquellos que no, Señor, que aún, Padre eterno, busquen cómo, Padre eterno, leer tu palabra, entenderla, escudriñarla y estar como uno solo para seguir en este trayecto de vida. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, pongo cada familia, pongo, Padre eterno, cada vida, pongo a cada, Señor, que de los que nos han estado escuchando y nos han seguido, Señor, que en sus vidas no se queden en ruinas, sino sean reconstruidas, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y así permanezcamos hasta que tú vengas en gloria. Lo pido y lo ruego en el nombre de Jesús, y que nadie desista, sino que todos, Padre eterno, verdaderamente a una distancia, estemos haciendo tu obra en las casas, en los hogares, en las familias, pero sobre todo en las vidas personales. Lo pido y lo ruego para que todo esto, tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hermano Juan, muchas gracias por tu participación en este resumen. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por la invitación, los abrazo y ha sido un gusto. Amén, gracias. Pastor Gabriel, muchas gracias también por cerrar con broche de oro este estudio del libro de Nehemías. Una bendición, y siempre será una bendición poder transmitir la palabra de Dios, que es el corazón mismo de Él, su mente, sus pensamientos, ¿verdad? Para que cada día seamos mejores para Él y a fin de cuentas, verdaderamente llegar todos llegar a la presencia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y amada iglesia, nuevamente muchas gracias por seguirnos en todas y cada una de estas transmisiones. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando y seguir